Buenos días, estimados estudiantes. En este día vamos a aprender las clases de funciones. Función inyectiva. Se llama función inyectiva o 1 a 1 si no existen dos elementos distintos del dominio con una misma imagen. A continuación vamos a explicar esta definición con dos ejemplos con diagramas de Venn. Tenemos en la primera función una función f que va de a en b, en donde el dominio de esta función viene a ser el conjunto A, que es 1, 2, 3, 4. Si nosotros analizamos las imágenes, vamos a ver que son diferentes para cada elemento. La imagen de 1 es el 10, la imagen del 2 es el 7, la imagen del 3 es el 2 y la imagen del 4 es el 4. Por lo tanto, podemos concluir que este primer ejemplo, esta primera función, sí es inyectiva. Vamos a analizar el segundo ejemplo, que tenemos una función g que va de c en d. En este caso, el dominio es el conjunto C, que es 1, 2, 3, 4. La imagen siempre está señalada con las flechitas. Entonces, la imagen de 1 es 2, la imagen de 2 es 4, la imagen de 3 es 4 y la imagen de 4 es 5. Entonces, concluimos que esta función g no es inyectiva, ya que el 2 y el 3, que son elementos del dominio, tienen la misma imagen. Como podemos observar, la imagen del 2 y del 3 es el número 4. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Gráficamente, en el plano cartesiano, si al trazar líneas horizontales paralelas al eje X, estas cortan a la gráfica en un solo punto, la función se denomina inyectiva. A continuación, hemos planteado dos gráficas para hacer el respectivo análisis. En el primer gráfico representa a una función lineal representada de color azul. Si nosotros trazamos líneas horizontales en cualquier parte de la gráfica, siempre observamos que cortan en un solo punto. Por lo tanto, concluimos que esta función f de x es inyectiva. En el segundo ejemplo, estamos representando la gráfica de una función cuadrática, que es una parábola de color azul. Si nosotros trazamos líneas horizontales en cualquier parte de la gráfica, siempre debe cortar en un solo punto. En este caso, corta en dos puntos. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Para demostrar analíticamente que una función es inyectiva, aplicamos la siguiente fórmula. Para todo x1, x2 elemento del dominio, si f de x1 es igual a f de x2, entonces tenemos que x1 es igual a x2. Ahí demostraríamos que es una función inyectiva. A continuación vamos a aplicar esta fórmula en ejercicios numéricos. Vamos a analizar si la función f de x igual a 2x menos 1 es inyectiva, para lo cual partimos de las imágenes de f de x1 que tiene que ser igual a f de x2 para llegar al final que x1 es igual a x2. Entonces, al reemplazar el x1 en la función y el x2 en la función, obtenemos 2x1 menos 1 es igual a 2x2 menos 1. Lo único que hicimos es reemplazar el x1 en vez de cada x que tenga la función. Una vez que ya obtuvimos esta igualdad o ecuación, resolvemos con el proceso conocido. Entonces tendría 2x1 es igual a 2x2 menos 1 y el menos 1 que está en el primer miembro pasa al otro lado con signo cambiado con más 1. Reduciendo términos semejantes tendría 2x1 es igual a 2x2 menos 1 más 1 es 0, por lo tanto desaparece. Por último, quiero despejar x1, está multiplicando el 2, por lo tanto el 2 pasa al otro miembro de la ecuación a dividir y tendría que x1 es igual a 2x2 sobre 2. Simplificamos el 2 con el 2 y obtendríamos x1 es igual a x2.
Como hemos llegado, de acuerdo a la fórmula, a esta igualdad, por lo tanto concluimos que esta función f de x es inyectiva. Como segundo ejercicio, vamos a demostrar si la función f de x igual a x cuadrado más 4 es inyectiva. Entonces siempre partimos de f de x1 y f de x2 para luego igualar. Entonces lo único que hacemos es reemplazar en todas las x de la función al x1, lo mismo hacemos con el x2, obteniendo la siguiente ecuación. X1 al cuadrado más 4 es igual a x2 al cuadrado más 4. Nuestro objetivo es de esta ecuación despejar x1, por lo tanto aplicamos el proceso de resolución de una ecuación. El más 4 que está en el primer miembro paso al segundo miembro como menos 4. Luego reducimos términos semejantes y más 4 menos 4 es 0, por lo tanto nos queda x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Nuestro objetivo es despejar x1, por lo tanto eliminamos el cuadrado aplicando la operación inversa de la potenciación, que es la radicación. Por lo tanto, saco la raíz cuadrada a los dos miembros de la ecuación y nos quedaría raíz cuadrada de x1 al cuadrado es igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Como nosotros sabemos, una raíz siempre tiene doble signo, más menos. Una raíz par tiene doble signo, más menos. Por ejemplo, si yo tengo la raíz cuadrada de 9, es 3 y también es menos 3, ya que 3 al cuadrado me da 9 y también menos 3 al cuadrado también da 9 positivo. Entonces, lo único que hacemos es aplicar las propiedades de los números reales a los dos miembros de la ecuación, eliminando el 2 con la raíz. Y nos quedaría entonces que x1 es igual a x2 positivo y también que x1 es igual a menos x2. Por lo tanto, como x1 tiene dos imágenes, concluimos que la función f de x no es inyectiva. A continuación vamos a estudiar la función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva cuando el rango de la función es igual al conjunto de llegada o conocido también como codominio. A continuación plantearé dos ejercicios con diagramas de Venn para analizar si las funciones son sobreyectivas. En la primera función, que es una función f que va de a en b, el conjunto de salida es 1, 3, 5, el conjunto A, y el conjunto B es el conjunto de llegada, 6, 7, 8, o conocido también como codominio. El dominio de esta función es 1, 3, 5, y el rango son las imágenes del dominio, que en este caso es 6, 7 y 8. Por lo tanto, como el codominio o conjunto de llegada coincide con el rango de la función, concluimos que esta función es sobreyectiva. En el segundo ejemplo, que es una función g que va de c en d, el conjunto de salida es el conjunto C, que es 2, 3, 4, y el conjunto de llegada o codominio es el conjunto D, que es 2, 4, 5, 7. El dominio de la función es 2, 3, 4 y el rango de esta función es 2, 4, 7, ya que estos números son imágenes de los elementos del dominio. Por lo tanto, como el 5 no es imagen de ningún número, el conjunto de llegada no es igual al rango, concluimos que esta función no es sobreyectiva. Gráficamente, en el plano cartesiano, si al trazar líneas horizontales paralelas al eje X, éstas siempre cortan a la gráfica al menos en un punto, la función es sobreyectiva. A continuación, plantearemos dos gráficas de funciones para analizar si corresponden a una función sobreyectiva. En el primer ejemplo, tenemos una gráfica f de x de una función lineal representada de color azul, que como sabemos es infinita en sus dos extremos. Si nosotros trazamos
líneas horizontales paralelas al eje X, siempre estas van a cortar en un punto a la gráfica. Por lo tanto, concluimos que f de x es sobreyectiva. El segundo gráfico corresponde a una función cuadrática, que es una parábola representada de color azul, y le hemos llamado g de x. Si nosotros trazamos rectas horizontales, podemos observar que esta función g de x no es sobreyectiva, ya que al trazar estas líneas horizontales, algunas no cortan a la función. Si nosotros nos fijamos en el punto más bajo de esta gráfica, que es el vértice de la función, desde ese punto hacia abajo podemos trazar rectas horizontales y podemos observar que no cortan estas en ningún punto a la gráfica. Por eso concluimos que no es esta función sobreyectiva. Para demostrar analíticamente si una función es sobreyectiva, aplicamos la siguiente fórmula. F de x igual a y, lo que significa que el rango de la función es igual al codominio de la función. Por defecto se considera al codominio de la función a todos los números reales, al menos que la función esté acotada. A continuación, demostraremos si las funciones planteadas son sobreyectivas. Como primer ejemplo tenemos la función f de x igual a 3x menos 5. Para nosotros demostrar si una función es sobreyectiva, el primer paso es hallar el rango de la función, para lo cual recordaremos que para hallar el rango de una función debemos despejar la variable x y tendríamos entonces y igual a 3x menos 5, ya que f de x es igual a y. Le escribimos en forma inversa a esta ecuación y tendríamos 3x menos 5 es igual a y. Luego el menos 5 que está restando pasa al otro miembro de la ecuación a sumar y me quedaría 3x es igual a y más 5. El 3 que está multiplicando a x pasa al segundo miembro de la ecuación a dividir y me queda x es igual a y más 5 dividido para 3. Como nosotros sabemos, al no tener raíces pares ni tampoco la variable se encuentra en el denominador, automáticamente el rango de la función es todos los reales. Como tenemos que el rango, que es todos los reales, es igual al codominio, que también es todos los reales por defecto, hemos demostrado entonces que el rango de la función es igual al codominio de la función. Por lo tanto, concluimos que f de x es sobreyectiva. Como segundo ejemplo, tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 3. Procedemos a despejar x de esta función, escribiendo primero y igual a x cuadrado más 3, ya que f de x es igual a y. Escribimos al revés a la ecuación y tendríamos x cuadrado más 3 es igual a y. Este 3 que está sumando en el primer miembro pasa al segundo miembro a restar y me quedaría x cuadrado es igual a y menos 3. Luego, como nosotros sabemos, para eliminar el cuadrado del primer miembro, sacamos la raíz cuadrada, que es la operación inversa a la potenciación, a los dos miembros de la ecuación, obteniendo raíz cuadrada de x cuadrado es igual a la raíz cuadrada de y menos 3. Luego, aplicando las propiedades de los números reales, se elimina el 2 con la raíz y me quedaría x es igual a la raíz cuadrada de y menos 3. Una vez despejado x, analizamos el caso al cual pertenece para hallar el rango. Como es una raíz par,
sabemos que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual a 0, teniendo una inecuación. Aplicamos el proceso de resolución de una inecuación para hallar el rango. Entonces, el menos 3 que está en el primer miembro de la inecuación pasa al otro lado de la inecuación con signo más, por lo tanto me queda y mayor o igual a 3. Por lo tanto, el rango de esta función va a ser igual desde el 3 hasta el más infinito, ya que dice mayores o iguales que 3. Entonces, hemos demostrado que el rango de esta función no es igual al codominio de la función, ya que por defecto dijimos que el codominio es todos los reales. Por lo tanto, la función no es sobreyectiva. La tercera clase de función es función biyectiva y se dice que una función es biyectiva cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Muchas gracias.